de Boyacá y quiero invitarte a estar al día con tus obligaciones conmigo para así juntos poder seguir disfrutando de un excelente servicio de entretenimiento para tu familia. El canal de tu comunidad, Teleboyacá, es más. Disfruta del mejor internet y televisión en tu sector, con precios increíbles. No esperes más y afíliate a Teleboyacá. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludito muy especial para todas y todos ustedes. Les saluda Byron Mejía Cardona, director de su programa Convivencia Ciudadana. Un saludito muy especial a San Luis, Antioquia, y más tardecito vamos a saludar a otros municipios que ya están, mejor dicho, en la onda con nosotros. Saludo a la gente de Estados Unidos, a la gente de Pereira que me pidieron esta mañana que no dejara de mencionarlos, a Jairo, a Eloísa y por supuesto a Diana allá en Pereira, que ha gustado mucho el programa. Sin más preámbulos, hoy vamos precisamente a tener un invitado que es de oro. Pero también hoy tenemos a nuestra gran comunicadora, precisamente donde ella va hoy a hacer unas preguntas a nuestro invitado y por eso estamos nosotros pensando de que vamos a tener unas sorpresas espectaculares. Primero voy a presentar a Natalia Hincapié Vázquez, una gran comunicadora. Natalia, gracias por estar con nosotros y de periodista, de comentarista y también de esa gran dama de comunicación social. Muchísimas gracias, Byron Mejía Cardona. Bienvenido también, Sebastián, y buenas tardes, televidentes de Teleboyacá. Bueno, amigas y amigos, vamos a cederle el micrófono al capitán de capitanes, a nuestro invitado, un excelente abogado, Sebastián Ramírez Echeverri. Sebastián, una vez más en Teleboyacá y gracias por estar con nosotros. Hombre, Byron, como siempre es un gran honor, un gran orgullo estar al lado de ustedes dos, a Natalia, a ti, Byron. Mil gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la amable teleaudiencia de Teleboyacá, Convivencia Ciudadana. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, esto es en directo. Vamos a tocar un tema, como todos los temas, muy interesantes, pero un preámbulo que es nada más y nada menos que es de la parte cuando hay accidentalidad, cuando la gente, los empleos son despedidos y que entran a analizar si fue con causa justa o no, pero vamos más bien a desarrollar el tema. Bien pueda, Natalia, usted que tiene unas preguntas espectaculares. Bueno, Sebastián, queremos comenzar con la pregunta de ¿cuándo se considera que existe una enfermedad o un accidente de origen laboral? Bueno, como nos gusta, Byron, vamos a tocar el tema de una forma muy general. Sí. No vamos a ir con rigor técnico que de pronto se nos vaya a enredar un poco el público con ciertas palabras o con cierta terminología que de pronto no nos vaya a comprender mucho la idea. Y entonces, lo primero, antes de responderte esa pregunta, Natalia, es importante tener en cuenta qué es eso de la culpa patronal o qué es eso de la culpa del empleador. Entonces, esa culpa patronal se deriva efectivamente, esa palabra patrono o patrón fue eliminada del Código Sustantivo del Trabajo porque es una palabra que viene, inclusive la asociamos a esa Medellín violenta, ya sabemos de quién, a quién le llamaban el patrón. Entonces eso se va quitando esa palabra patrono o patronal y se cambia por culpa del empleador. Entonces,
Antes de hablar de qué se trata esa culpa, para que sepamos y nos vamos sumergiendo en el tema, la culpa del empleador, lo que me pregunta Natalia, ¿cuándo efectivamente consideramos que estamos ante un accidente o una enfermedad? Accidente laboral es todo ese suceso repentino que surge o se deriva por causa o con ocasión del trabajo, ¿cierto? O sea, esos sucesos, esos accidentes que suceden cuando por causa de mi trabajo, o sea, estoy ejerciendo alguna acción o alguna actividad o con ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no estoy ejerciendo una actividad, pero que estoy en mi horario laboral y que sucede ese suceso repentino. Entonces ahí estamos ante un accidente laboral. Ojo, la ley también determina, porque muchos se preguntarán, ay, venga, pero si yo voy, si mi empleador me presta un servicio de transporte y yo voy hacia el trabajo o del trabajo hacia mi casa y hay un accidente en ese servicio que me provee el transporte, ¿eso se puede tomar como un accidente laboral? Sí, se puede tomar como un accidente laboral. Entonces, ojo con eso. También, por ejemplo, en aquellos eventos deportivos, en aquellos eventos, por ejemplo, culturales, que yo como trabajador estoy representando al empleador, también si sufro un accidente, hombre, que es que el empleador hizo la carrera ciclística de tal cosa, y eso fue organizado, patrocinado en representación del empleador, y resultó que en la bicicleta sufrí un accidente, me atravesó una vaca como le pasó a alguien de una empresa muy conocida en la ciudad de Medellín. Eso es un accidente de trabajo, porque se da en medio de esas circunstancias. Ahora bien, la enfermedad laboral se da efectivamente por esos factores. Ojo, es una enfermedad, ya no es un accidente, ya no es un suceso repentino, un accidente, sino que estamos hablando de esa exposición a factores de riesgo en razón a la actividad que yo ejerzo o en el medio en el cual me toca ejercer mi actividad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, hombre, es que yo tengo que controlar una máquina, ¿cierto? Y en el entorno en el que yo estoy es un entorno demasiado excesivamente ruidoso. Entonces, la máquina no me está causando la enfermedad, me la está causando es el entorno donde yo tengo que cumplir ese rol o esas funciones. Entonces ahí estamos hablando de una enfermedad. Esas enfermedades laborales están taxativamente reguladas y establecidas en decretos del gobierno nacional. O sea, eso ya hay una tabla de enfermedades laborales. Lo que no obsta, pues, o lo que no impide de que si la enfermedad que usted acaba de contraer no está en esa tabla, pero hay un nexo de causalidad entre lo que usted hace y la enfermedad adquirida, entonces efectivamente también puede ser considerada enfermedad laboral. Listo. Entonces, son las que se dan en el medio laboral, porque de resto todo es de origen. Ustedes han escuchado la palabra, no, es que esta enfermedad es de origen común. Pero es que, ¿qué es de origen común? Todas las enfermedades y todos los accidentes, por regla general, se consideran de origen común. O sea, salí allí a la calle y me caí, me dio una enfermedad en el hígado, me dio tal cosa. Se entiende que es de origen común, a no ser de que le sumemos ese elemento, que se dio esa enfermedad o ese accidente por causa o con ocasión del trabajo o porque por mi actividad estuve expuesto a factores de riesgo. Espero haberme hecho entender en el concepto. Perdona un momentico, Natalia, excelente, porque hoy estás tocando un tema que mira que estamos aprendiendo mucho más de fondo, porque siempre los patrones los escuché diciendo no, es que es una enfermedad común. O viene, ¿cómo es posible? Y que lo vamos a tener presente. Voy hacia mi empresa y me sucedió algo, Dios no lo permita. Sí. Mira, excelente esa ponencia. ¿Cómo le parece, Natalia? También todo quedó súper claro. Muchas gracias por tu respuesta. Entre todo lo que decías, surge la pregunta de quién es el encargado finalmente de determinar si es de origen laboral o de origen común. Perfecto. Excelente, Natalia. Mira, la Ley 100 efectivamente nos trae dentro de su normatividad
¿Quiénes son los encargados de hacer esas valoraciones? Diferenciemos qué es una calificación de origen y una calificación de pérdida de capacidad laboral. Son dos cosas distintas. Primero, cuando un trabajador sufre un accidente, una enfermedad, inicia una serie de tratamientos médicos. Entonces, vamos a suponer, una persona sufrió un accidente laboral, se subió a un andamio, se cayó, no estaba pegado con el arnés o no estaba cumpliendo con las normas, se cayó, se fracturó la espalda. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Efectivamente, inmediatamente, hacer el reporte a la respectiva aseguradora de riesgos laborales, ARL. Inmediatamente la aseguradora empezará su investigación, qué fue lo que pasó, y si esa persona no tiene un concepto favorable de rehabilitación, o sea, va a quedar con alguna secuela o tiene algún problema, entonces se inicia una calificación de origen. O sea, se va a determinar cuál es el origen de su enfermedad o de su accidente. La ARL, en principio, tomará efectivamente ese estudio, lo harán a través de sus médicos laborales y sacarán un dictamen. Ese dictamen inicialmente puede ser, no, su accidente fue de origen laboral, entonces ya si el trabajador lo acepta dirá, sí, no, es que fue, ya, ahí quedó. Pero si sale, por ejemplo, es de origen común, eso no es laboral, y el trabajador efectivamente no está de acuerdo con esa situación, tendrá el recurso de apelación y entonces ahí entrará, en primer lugar, las ARLs o EPS o aseguradoras. En segundo lugar, las juntas regionales de calificación de la invalidez y ya, como último órgano de cierre, la Junta Nacional Calificadora de la Invalidez. Ellos sacarán sus dictámenes, efectivamente, de calificación de origen. Ya lo de la pérdida de capacidad laboral es asignarle un porcentaje. Por ejemplo, Natalia o el señor Byron Mejía, en estos momentos, gracias a Dios, están al 100%. Cuando usted sufre un accidente o una enfermedad y eso es de carácter permanente, no es transitorio, entonces usted tendrá una merma de capacidad laboral y eso hay que medirlo en porcentajes. Bueno, yo tengo, ahí nos vamos saliendo del contexto, una pregunta también porque la que hizo una es espectacular, se ve que como que estudió parte de esa, al menos es cierto. Una persona, para contarle a todos nuestros televidentes, puede controvertir en caso tal, ¿cierto? Cuando sale un fallo que por lo general mandan a callar a la gente, ellos pueden controvertir o impugnar esos fallos. Claro que sí, Byron, y eso es muy importante. Hay muchas personas que pierden grandes oportunidades, se pierden muchas situaciones que se pueden reclamar simplemente porque la gente desconoce de que esto se puede controvertir. Y hay varias formas de controvertir. Primero, hacer uso del recurso de apelación. Usted tiene derecho a que 10 días, dentro de los 10 días siguientes, a que se le notifique efectivamente ese dictamen, usted presentar un recurso de apelación. Lógicamente hay que tener en cuenta, y usted sabe, Byron, que yo siempre he sido defensor de eso, y no porque uno como abogado quiera tener más clientes, no es que quiera ganarse más honorarios, no, sino que es que a veces las personas hacen las cosas sin necesidad de abogado, lógicamente no tiene la obligación de tener un abogado, pero hacen las cosas sin la suficiente técnica, sin el suficiente conocimiento. Sí. Entonces, ¿qué resultado puede esperar usted? Entonces, la recomendación es, hombre, asesórese de un abogado para interponer estos recursos dentro de los términos legales, córrale una vez lo notifiquen para que usted no vaya a perder esos términos legales y efectivamente eso se va a la Junta Regional, eso se va después también, inclusive también tiene apelación y se va a la Junta Nacional, donde es el órgano de cierre, pues en este sentido. O inclusive, Byron, otra cosa, si ya el resultado es definitivo, pero usted cree que tiene elementos para probar, usted puede inclusive hacer una demanda y efectivamente controvertir con otro peritaje privado esa situación. Bueno, amigas, amigos, estamos en Convivencia Ciudadana, un tema espectacular. Máxime tiene en algún momento vivió rabia con dos personas que bajaron la cabeza y tenían todo por ganar, precisamente por
que porque no se iban a poner a pelear y que por ahí les dieron una plática para que quedaran calladas, mejor dicho. Natalia, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Listo, de una. Bueno, ahí vamos con ellos. Sígale por ahí con mi pesito hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Descubre la mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Tele Boyacá. El canal de tu comunidad, Teleboyacá, es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. Conéctate a lo mejor de la región. Disfruta de internet de alta velocidad. Tu mejor opción. Amigas y amigos, continuamos en Convivencia Ciudadana. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Un gran abogado. Sebastián, ahorita también nos vas a contar dónde están ubicados. Un saludo a todo ese personal idóneo de abogados. Pero aquí tenemos, Natalia, un mensaje que no podemos pasar inadvertidos porque nos demandan. Claro que sí, un mensaje de Verónica Ramírez. Dice, un saludito muy especial al abogado más inteligente, brillante y maravilloso ser humano. Aquí andamos, Amelia y yo sintonizados con este maravilloso canal. ¿Cómo le Muchas parece? gracias, Verónica. Oh, esas son las mujeres de mi vida. Sí. Esas son las mejores. Mis fan número uno. Sí. Las mejores. Eso está Las amo muy con bien. toda mi alma. Muy bien, vamos entonces con otra pregunta. Está muy interesante lo que hiciste ahorita, esas preguntas que trajiste. Y de verdad que sí, porque a todos nos aqueja de una u otra forma, directa o indirectamente a nivel laboral. ¿Qué tenemos ahí para preguntar? Doctor, ¿qué pasa si una persona tiene un accidente o enfermedad laboral y el empleador no lo tiene afiliado a la ARL? Gravísimo. Ahí sí, esas son preguntas de tesis. Mejor Yo dicho. no sé de dónde las sacaron. No, gravísimo, gravísimo. Recuerden que una de las obligaciones principales que tiene todo empleador es la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, en salud, en pensión, en ARL. La ARL es la aseguradora prácticamente del empleador. Efectivamente, inclusive su escogencia depende del empleador y efectivamente el pago de la totalidad de esa ARL. Entonces, en caso tal de que un empleador omita esta obligación, pues tendrá que asumir todas las cargas que asumiría la ARL en caso de una enfermedad o accidente laboral. Estamos hablando de, no son cosas pequeñas.
son situaciones muy graves que pueden pasar inclusive hasta para una pensión de invalidez, una pensión de sobreviviente en caso de la muerte de un trabajador. Entonces es gravísimo. Bueno, quiero ir dando a conocer los mensajes, ya que tenemos una gran comunicadora aquí y que va a estar con nosotros por mucho tiempo con la bendición de Dios en Teleboyacá, ¿no? Claro que sí, señor. Bueno, Sebastián B., nos reporta sintonía Caterina Arboleda Mazo, que está ahí pendiente, y también ella se ha especializado en seguridad y salud en el trabajo. Bastante importante como la ley colombiana, porque todo hay que decirlo, crear la necesidad, crear lo que tiene que controvertir o llegar y apoyar. Ella y las personas que vienen apoyando este trabajo, este estudio, seguridad y salud en el trabajo, hay sitios que por no suspender lo que están haciendo, no permiten ni siquiera que los evalúen. Quiero tocar ese pequeño tema y usted como especialista en el tema, o sea, hoy en día seguridad en el trabajo y todo es una obligación, es un deber ser, ¿cierto que sí? Claro, claro. Los empleados, y ahorita vamos a darle un poquito duro a los empleados, el empleado perezoso, el que está muy ocupado, que no quiero que me hagan nada de eso es un deber ser, ¿cierto? Pero, Byron, ahí hay que tener, y tocas un tema muy importante, y es que lógicamente las empresas tienen que tener implementado un sistema de salud y seguridad en el trabajo. En caso de que haya, por ejemplo, factores de riesgo, activar un sistema de vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica no hablamos de COVID o de gripa, no. Ajá. Es analizar cuáles son los factores de riesgo en los cuales está expuesto el trabajador y activar un sistema que le permita a la empresa, al empleador, hacerle seguimiento a ese trabajador de cómo está su salud con respecto a esos factores de riesgos. Por ejemplo, un ejemplo muy común, los que están sometidos a altos niveles de ruido en su jornada laboral, se les hace dentro de un sistema de vigilancia epidemiológica unas audiometrías constantes y permanentes para saber cómo está la salud auditiva de ese trabajador, qué elementos de protección está utilizando, cuál es la calidad de esos elementos de protección, a quienes se les debe mejorar y a quienes no. Entonces, eso va encaminado a todos, al sector de la construcción, al sector industrial, al sector, cualquiera de los sectores tienen esa obligación, Byron. Y ojo, en el último tema que tocaste, Byron, la desidia, ojo con esto, la desidia del trabajador no es causal eximente de responsabilidad del empleador. Es que yo a él le di el casco y él no lo quería poner y todos los días entraba así, pues sí señor, y entonces usted no tenía una persona que le vigilara a ese trabajador el uso de sus elementos de protección. Usted no tiene unas medidas correctivas, disciplinarias, sancionatorias para decirle a ese trabajador, usted o me usa los elementos de protección, o lo sanciono, o lo suspendo, o vamos terminando el contrato de trabajo. Sí. Pero ahora aquí no me va a decir que un trabajador que no le daba la gana de usar los elementos y que usted no hizo nunca nada y que ahora la responsabilidad del trabajador. ¿Listo? Bueno, la sacaste del estadio con una explicación espectacular, porque es responsabilidad del empleador y ahí sí puede tener las armas contundentes para decir qué pena me da. Yo le generé empleo, yo tengo que responderle a usted por todo, pues usted me tiene que responder a mí. Hoy o mañana un accidente, alguna cuestión, eso fue lo que nos quisiste decir, ¿cierto? Sí, efectivamente. Básicamente es que no se le puede descargar al trabajador toda la responsabilidad por el hecho de que haya tenido también una intervención en el accidente o la enfermedad. Supongamos, hombre, que es que el trabajador tenía que usar un tapabocas o tenía que usar un uniforme que está obligado el empleador a proveerle. Y él no lo hacía, pero el empleador tampoco hacía nada o no. Entonces, hombre, ahí hay una corresponsabilidad también y entonces tendrá que determinarse hasta qué punto el empleador tiene que responder por los perjuicios. Listo, hablando un poco de la culpa personal o la culpa del empleador, quisiéramos saber en qué caso el empleador tiene que indemnizar o compensar finalmente los perjuicios derivados de su culpa. Excelente pregunta. Bueno, otra pregunta. Estudiamos eso desde anoche. Como con ganas de corcharme a mí. No, mira, el empleador, ojo,
y esto hay que tenerlo muy claro para todos los que nos están viendo, escuchando, no necesariamente cuando se presenta una enfermedad o un accidente laboral, inmediatamente se activa la posibilidad o la facultad de exigirle una indemnización al empleador. No. O sea, se pueden, lógicamente, hay actividades que generan un riesgo. La construcción es una actividad riesgosa y se generan riesgos, se maneja altura, se maneja herramientas peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro? Que se puede presentar una enfermedad o se puede presentar un accidente, pero no necesariamente es por culpa del empleador, ¿no? Simplemente hay unos factores de riesgo que a veces son imposibles eliminarlos en lo absoluto. Listo. ¿Cuándo entra el empleador efectivamente a responder por perjuicios? Cuando efectivamente se prueba que hubo culpa. ¿Y qué es la culpa? Esa culpa la manejamos es en materia civil y es una culpa derivada de la falta de diligencia y de cuidado del empleador frente a las obligaciones que le corresponden a su cargo. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador a su cargo? Entre muchas otras, el deber de la protección al trabajador. Le tiene que dar locales apropiados y también efectivamente tiene que velar por darle todos los elementos de protección para que efectivamente se evite cualquier riesgo que pueda sufrir, cualquier accidente o cualquier enfermedad. Entonces, si el trabajador demuestra judicialmente que el empleador tenía unas obligaciones a su cargo y que por su culpa, por su falta de diligencia o cuidado, se presentó ese accidente o se presentó esa enfermedad, ahí está llamado, además de la ARL, está llamado el empleador a indemnizar o a reparar integralmente todos los perjuicios que se derivan de esa culpa. Bueno, tenemos más saluditos, ¿no? Claro que sí, tenemos aquí el saludito de Kate Arboleda que dice: un cordial saludo para los presentadores Byron y Natalia y para el invitado Sebastián. Soy tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo y quiero felicitarlos por el tema tan importante que están abordando sobre cuándo se considera un accidente o una enfermedad laboral. Un saludito muy especial, Kate Arboleda. Uy, pero qué bueno que nos esté viendo. Claro. Sí, nos están viendo los empleadores. Claro, los, sí. Y eso es muy bueno, porque es que se trata de cuidar al ser humano, un trabajador. A ver, esto lastimosamente, Byron, hay que tener en cuenta, yo quiero que quienes ocupan esos cargos tan importantes tengan en cuenta algo, y es que cuando un trabajador se enferma, o cuando sufre un accidente de trabajo, que le imposibilita seguir trabajando o poder conseguir su sustento, no solo se afecta a él, se afecta a todo el ingreso de una familia. Sí. Entonces, no es decir, no, es que bueno, entonces este trabajador ya salió pensionado, salió ya indemnizado, entonces necesitamos otro. No, hay que pensar en el ser humano. Entonces, por eso la legislación ha venido implementando una serie de controles y obligaciones al empleador para que se le proteja. Hay riesgos que no se pueden eliminar, es imposible, pero sí se pueden mitigar. Y a veces el empleador tiene que hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance, todas las inversiones que estén a su alcance para prevenir esos riesgos. Entonces, que se hagan, porque es que no se trata solamente de que el empresario tenga unas ganancias mes a mes, pero que cuando se le hable de salud y seguridad en el trabajo, no, es que para eso no hay plata. No, tiene que haber, porque es que eso es importantísimo. Bueno, vamos a saludar en estos momentos a Jennifer Vázquez. La conoce, ¿no? Claro que sí, un saludo muy especial para mi mamá. Muchas gracias por apoyarme. Jennifer, de verdad que sí, muy orgullosa se debe sentir usted de tu hija, tu gran hija. Aquí está, mejor dicho, una gran comunicadora, una gran periodista, y de verdad que aquí voy a hacer una pausa. Ahí que tenemos el invitado. Jennifer, ¿por qué, Natalia, ¿por qué elegiste la comunicación? Una preguntita para ella. La Disfrutémonos. Sí. Un poco ahí. La comunicación social la elegí principalmente porque me gusta el ámbito del periodismo. Me gusta todo lo que tiene que ver con la indagación y con finalmente encontrar una solución a los problemas que nos rodean.
Y también me considero una persona muy artística, una persona que le gusta mucho hablar en público y siento que es la carrera que más se afina a todas las pasiones mías. Yo también le diría que sí, para las personas que lo están viendo en Teleboyacá, han venido y se han formado demasiado, muchas chicas, incluso gente de la alcaldía de Medellín, comunicadores que uno se encuentra, y también un saludo muy especial a mi gran hija Daniela Mejía Bedoya, gran periodista. No, y que cuando ya esté en CNN se acuerde. Sí, se acuerde que aquí estuvo. Que aquí estuvo. Claro que sí. Lo más importante. Sebastián, hay una pregunta porque lo que estamos hablando de este tema, me nace una. Las personas a veces tienen un accidente o adquirieron una enfermedad, entre ellos una dama de nombre Ana, dejémoslo hasta ahí, le voy a cambiar el nombre, se llama Ana. Trabajó toda la vida en donde venden carnes, pero por un negocio grande. Y ella le tocaba incluso, esto de esos fríos y todo eso. Adquirió una enfermedad y esa gente le sacó mucho el cuerpo. Enseguida que entremos de los mensajes institucionales, ¿qué tiempo tiene una persona, un empleado, para poder llevar a cabo la demanda? Enseguida lo hacemos. Perfecto, Byron. Entonces, como usted lo está viendo tanta gente, invita a unos mensajes institucionales usted. Pues vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos para que resolvamos esa duda. Mejor dicho. Sígale por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Descubre la mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Teleboyacá. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. Conéctate a lo mejor de la región. Disfruta de internet de alta velocidad. Tu mejor opción. Amigas y amigos, estamos en Convivencia Ciudadana. Un saludito muy especial a toda la gente privada de la libertad. Ya volvemos a la semana entrante, Dios mediante, a hacer la parte social, nuestra fundación, Unión de Voces por la Dignidad de los Privados de la Libertad y Población Vulnerable. Le cuento, doctor y amigo Sebastián, hemos logrado la libertad de muchos personajes, de personas que eran inocentes y que se recuperó la libertad de ellos, salen destrozados, salen con odio y salen con rabia hacia el Estado. Pero ahí está. Bueno, yo le hice una pregunta y es bueno hablar de términos, porque Colombia también tiene términos, ¿cierto? ¿Hasta qué tiempo se puede demandar o iniciar ese trámite si se considera que la persona adquirió la enfermedad? Hay que decirlo de forma categórica. Sí. En tratándose de
culpa patronal son 3 años. 3 Son años. 3 años. Efectivamente, se agota todo el procedimiento de calificación de origen, calificación de pérdida de capacidad laboral y efectivamente entonces ya se tiene en cuenta ese término de 3 años para iniciar las acciones judiciales. Excelente. Listo, entonces yo quisiera que profundizáramos un poco más en los términos de prejuicios patrimoniales y los extrapatrimoniales. Por Muy favor. bien, bueno, ese es un tema muy importante porque entonces ahora ya entramos, Natalia, en el tema de que qué es lo que yo le voy a pedir al empleador. O sea, ya una vez superado ese examen, que, ojo, el trabajador, ojo con los que nos están escuchando, no simplemente, ya dijimos que no simplemente es que se presente una enfermedad o un accidente laboral, no. Yo tengo la carga, cuando yo hable de carga, es porque yo tengo la obligación ante el juez de llevarle todo el conocimiento y todas las pruebas para demostrarle que el empleador tenía unas obligaciones y las incumplió, ¿cierto? Pero, como el derecho es tan bonito, hay algo que se llama inversión de la carga. Entonces, a veces es el empleador el que le tiene que probar al juez que fue diligente y cuidadoso. Y cuando se le invierte la carga al empleador, o sea, yo simplemente como trabajador le digo al señor juez, es que mi empleador omitió esto y esto. Entonces, como el trabajador le dice al juez que por culpa del empleador, por sus omisiones, pasó esto, el hecho dañoso, entonces el empleador ya tiene que salir a llevar todas las pruebas, tener toda esa carga probatoria para decirle al juez, no señor juez, eso es mentira, yo no fui omisivo, yo sí hice tal cosa y cumplí con mis deberes y efectivamente fui diligente y cuidadoso, ¿cierto? Entonces, cuando en un proceso judicial usted ya supera digámoslo, ese ítem de decir, sí, el juez dice, sí, yo veo que aquí hubo una culpa patronal, usted fue descuidado, usted fue negligente, usted fue tal cosa, ahora pasamos a los perjuicios. Entonces los perjuicios son de 2 clases, patrimoniales y extrapatrimoniales. Patrimoniales son aquellos que son los que constituyen una merma en los ingresos del afectado o de la víctima, digámoslo así, del trabajador. Entonces, esos ingresos dependerán mucho en su liquidación de ese porcentaje que haya sacado de pérdida de capacidad laboral. Hombre, si yo me ganaba $1.000.000 pesos, pero la pérdida mía fue de 20%, entonces a ese $1.000.000 yo le saco un 20%. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esos perjuicios, para no aburrirnos mucho con ese tema, es perjuicios patrimoniales, daño emergente y lucro cesante. Daño emergente, lo que haya tenido que salir del bolsillo del trabajador para atender el daño. Lucro cesante, lo que se proyecte por su vida probable que va a dejar de recibir en relación a esa pérdida de capacidad laboral. Y ahora, los extrapatrimoniales son esos subjetivos, esos que dan cuenta de ese sufrimiento, de esa tristeza, de esa congoja, de esa persona que lastimosamente se ve en una situación de discapacidad y que efectivamente eso lo afecta emocionalmente. Y pueden ser daño moral, daño en la vida en relación y daño a la salud también ha sido reconocido. Bueno, amigas y amigos, Natalia, vamos a saludar también a Diana Velázquez. Ay, Dios mío. Bendito sea Dios. ¿Por qué haces así? No, porque es que esa es la magíster de la oficina, sí. Y entonces seguramente por ahí se va a colar alguna pregunta capciosa, maliciosa. No, mira lo que dice. Un cordial saludo al señor Byron Mejía y al excelentísimo doctor Sebastián Ramírez Echeverry. Muy interesante el tema, dice Diana. No, mentiras, muchas gracias a la doctora Diana Velázquez, que es parte fundamental de nuestro equipo de trabajo y que es una excelente profesional también. Que la tenemos que tener aquí, Byron, también. Sí. Y también, ¿sabe quién? Nadie más y nadie menos que el doctor Jorge Andrés.
Mejor dicho. No, mejor dicho. Dice, un gran saludo para el doctor Sebastián Ramírez, gran profesional del derecho y gran amigo. Atentamente, Jorge Andrés Araque. No, un profesional. Mejor dicho. Y una persona maravillosa. Es que sin palabras para describir al doctor. Él lo sabe. ¿Cómo amigo. ¿Cómo le parece, pues, Natalia? No, increíble la entrevista, me ha encantado. Yo creo que nos ha dejado anonadados a todos. De aquí A en adelante nosotros me y a los consulto televidentes. y los demás. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál otra preguntita tenemos ahí en el set? Bueno, ¿qué debe probar el empleador para exonerarse de responsabilidad, doctor? Muy Buena bien, pregunta. efectivamente. Entonces, como lo decíamos antes, como esto se conoce dentro del derecho como un sistema de culpa probada, ¿sí? Entonces, efectivamente, aquí no se trata simplemente de la presentación de un accidente o una enfermedad laboral y que por eso se activa inmediatamente una obligación indemnizatoria a cargo del empleador. No, aquí hay que demostrarle una culpa. Entonces, ¿cómo se defiende el empleador? Para los que nos escuchan, que son empleadores o que tienen negocios. Hombre, probando que efectivamente ha actuado con diligencia y cuidado en el manejo de sus obligaciones, en la provisión de elementos de seguridad, en exigir efectivamente, por ejemplo, en los casos de construcción, los cursos de altura, los cursos efectivamente de situaciones de riesgo, líneas de vida. O sea, es que efectivamente el empleado le pruebe algo es, yo he sido juicioso. Como se dice, como decimos nosotros los civilistas cuando se habla de una culpa leve, hombre, yo he sido un buen padre de familia. He procurado efectivamente cumplir toda la normatividad en la medida de lo que me es posible. O inclusive también el empleador podrá probar lo que se denomina también una causa extraña, que también es probable. ¿Y qué es una causa extraña? Me preguntarás, Natalia. Una causa extraña se conoce, por ejemplo, algo que es relativo a culpa exclusiva de la víctima. Que yo diga, no, señor juez, vea, es que el empleado, el trabajador, no fue que se haya caído o que tal cosa, no. Lo que pasa es que la víctima estaba en una situación o estaba en una pelea o estaba en tal cosa y él fue el que se tiró y logra probar que efectivamente la intervención fue exclusiva de la víctima. Entonces el juez dirá, no, entonces este accidente se produjo exclusivamente por la víctima, ¿cierto? O un caso fortuito, una fuerza mayor, una situación que ya es imprevisible, o inclusive el hecho de un tercero. Hombre, es que vea, hubo un tiroteo y al trabajador le pasó esto y esto y esto, y eso no fue culpa de él. Entonces, o sea, cositas así, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que el empleador lo tenga como mecanismo de defensa a la hora de enfrentar una demanda por culpa patrona. Bueno, saludamos a Jennifer Vázquez, dice, muchas gracias por este tema tan interesante. ¿Cómo le parece? Qué bueno, que se vayan sumando más personas. Bueno, Sebastián, una pregunta referente a tu oficina, ¿dónde están ubicados? Invita a la gente, claro que con sí. quiénes trabajas allá, porque he tenido la oportunidad de decirlo abiertamente, grandes profesionales. Recuerden que yo digo que la universidad solamente te certifica, la calle te gradúa. Y ellos son grandes caballeros, incluso también a la gran dama, a Verónica, gran abogada. Y el profesionalismo se muestra dentro de ese conocimiento y la humildad. Claro que sí. ¿Dónde están ubicados? Bueno, Byron, SR Abogados Asociados está en el conocidísimo edificio La Bastilla, todo el frente del edificio Coltejer, en el piso 7, oficina 713, allá nos encuentran, allá cuando quiera van, toman un tintico, una aromática, conversamos de su caso, lo revisamos y con todo el gusto los vamos a recibir. Y también extenderles la invitación al Centro de Conciliación Alianza Jurídica, del cual también somos conciliadores y director de ese centro, para que de forma amigable, económica, ágil, resuelvan sus conflictos. Excelente. Listo, muchas gracias, Sebastián, por la información que nos brindaste el día de hoy. También gracias, Byron Mejía Cardona, y a los televidentes que nos escucharon el día de hoy. Y que siguen ahí, nos falta un set de esos de despedida.
Okay. Más bien envíe usted a unos mensajes institucionales para que regresemos enseguida. Bueno, un saludito muy especial para todos los que nos están oyendo y para Jennifer Vázquez. Mejor dicho, ya regresamos después de unos mensajes institucionales en Convivencia Ciudadana. Sígale por ahí con el pasito hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Descubre la mejor televisión y la conexión a internet más rápida. No esperes más y afíliate ya a Teleboyacá. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. Conéctate a lo mejor de la región. Disfruta de internet de alta velocidad. Tu mejor opción. Amigas y amigos, continuamos con Convivencia Ciudadana. Está precisamente con nosotros Natalia Hincapié Vázquez, que incluso viene haciendo un trabajo espectacular en comunicaciones conmigo y con el programa Convivencia Ciudadana. Espero que siga con nosotros mucho tiempo y que, aparte de su conocimiento, su fluidez y todo, usted dignifica lo que es la labor del periodista y del comunicador. Claro que sí, Byron. Muchísimas gracias y aquí estaré. Bueno, vea, lo que quiero también es saludar a San Luis, Antioquia, que no nos puede faltar, y por supuesto a Amalfi, a Gómez Plata, a Hispania y Risaralda. Ahí estamos saludando otras comunidades que están pendientes de nosotros. ¿Cómo le parece? No, maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo se llama? Amagá. Amagá. Un saludito muy especial a la gente de Amagá. A toda la gente de Amagá, toda la gente del oriente antioqueño que nos ve, que efectivamente por allá hemos estado mucho por parte de CR Abogados Asociados asistiendo lastimosamente ante tanta accidentalidad, accidentes de tránsito que han sucedido, pero ahí hemos estado respaldando a las víctimas para que ejerzan todos sus derechos. Bueno, amigas y amigos, y Natalia y Sebas, siempre una aclaración como director del programa, de este programa que ya lleva 10 años. Llevamos 10 años acá. Y esperamos 20, 30 años más, Dios mediante. No sé ustedes, pues ya como estarán ahí de barbadito y todo, pero yo soy un curicagado. Miren, entonces vamos a hablar de una cuestión. No, aclaramos lo siguiente. Hoy se habla con una objetividad, con un gran abogado. No tenemos nada en contra de los patrones, ni para nada de eso, pero ahí le voy a hacer el micrófono a Sebastián, porque también hemos conocido muchos casos de gente que abusa. Gente que no tiene ni lo más mínimo precaución para evitar un accidente. Y como siempre se dice, cobrémosle el patrón. Sí, efectivamente. Como lo dijiste, Byron, en ningún momento se trata de abusar del derecho. O sea, el empleador, lógicamente, es el que
dinamiza la economía, pone su capital, Sí. efectivamente, pues coloca unos puestos de trabajo para que efectivamente se desarrolle su objeto, ¿cierto? Y pues lo único que uno pide es que efectivamente sean muy responsables en el cumplimiento de esa normatividad, porque a veces ese ánimo de sacar frutos, ese ánimo de rentabilidad, a veces nos hace descuidar a algunos, no todos, porque hay Sí, muchísimos sí. muy juiciosos, pero algunos, ese ánimo de rentabilidad hace que mermemos o disminuyamos las partidas presupuestales necesarias para atender todo este tema de salud y seguridad en el trabajo y evitar todo ese tipo de riesgos a accidentes o enfermedades, Byron. Un saludito muy especial a Eliezer Vázquez, que nos está viendo también. Un saludo muy especial a mi abuelo. Muchas gracias por estar ahí conectado. ¿Es tu abuelo? Sí. Qué belleza viendo señor Eliezer Vázquez, su nieta aquí en directo en Teleboyacá. Mejor dicho, mándale otro saludo fuertemente a tu abuelo. ¿Con quién más? A mi abuelo, que seguramente me está viendo, con mi tía Erika Vázquez y con mi prima Valeria. Mejor dicho, ¿cómo le parece, amigo abogado? Toda la familia Toda la conectada. familia así en tiene que ser. sintonía. Bueno, unos tips, unos 3 tips que se presentan mucho en lo laboral. Pero yo siempre he escuchado es que precisamente, bueno, también hemos encontrado abogado, gran profesional en el derecho. Muchos todavía van poniendo a trabajar, les dan empleo a muchas personas y se vivió mucho con los venezolanos, sin tenerlos asegurados de ninguna clase. Sí, Byron, Fatal, ¿cierto? Es que inclusive se ve mucho, y una recomendación para toda Sí. persona que quiera ser empleador. Ese como decimos nosotros los paisas, ese tirito de que no me afilie, que es que yo estoy en el CISBEN y eso Sí. me perjudica. Pues sí, el día que esa persona tiene un accidente, no se va a acordar de que le dijo anteriormente que no lo afiliara y va a ir con toda en contra de usted. Entonces, desde el principio se le dice a ese trabajador, señor, yo lo afilio porque es mi obligación a todo el sistema de seguridad social, Sí. en salud, en pensión, en ARL. Si usted no quiere, yo no puedo trabajar con usted así, porque el riesgo es enorme. Muy bien. Bueno, Natalia, ¿cómo te ha parecido esta entrevista con un gran campeón en el derecho? Una entrevista muy interesante. Yo creo que todos los colombianos necesitamos escuchar eso. En el mundo laboral, al final, todos ejercemos alguna función en el mundo y es súper necesario esos temas. Entonces, espero que también estén súper atentos a todo lo que nuestro gran abogado Sebastián nos está diciendo el día de hoy. Bueno, Sebastián, antes de culminar una pregunta. La persona dice, es que yo tengo seguro. El patrón necesita a esa persona para que trabaje con él. Cuando ellos dicen, no, es que a mí no me tiene que descontar nada ni nada, porque yo tengo seguro. ¿Eso es legal? Byron, lo que pasa es que ahí está yo tener el conocimiento y sobre todo los empleadores tener la asesoría y el acompañamiento legal a la hora de contratar. Porque es que yo como empleador, pues lógicamente cuando contrato a alguien que va a desarrollar el objeto social de mi empresa y que va a ser subordinado y que efectivamente me va a cumplir un horario, va a estar sometido a un régimen, yo no puedo desconocer de que estamos ante una verdadera relación laboral. Por más de que se trate de maquillar, de que se diga, no, es que esto es un contrato de prestación de servicios, esto es un contrato donde usted es independiente. Independiente, sí, usted me da órdenes, instrucciones permanentes, yo cumplo un horario, estoy sometido a un reglamento interno de trabajo, tengo una remuneración. Entonces, ahí es donde el empleador, digámoslo, como decimos coloquialmente los antioqueños, nos descachamos, no sabemos contratar, el día de mañana no, es que como él me dijo que él quería trabajar hacia un contrato y resultó que estábamos realmente en una relación laboral
y cuando ya me demandó, me está pidiendo todas las prestaciones sociales, me está pidiendo un montón de situaciones a las que realmente tendría derecho y que seguramente va a salir condenado ese empleador. Entonces, asesorarse bien a la hora de contratar para no tener que pagar estos errores. Amigas y amigos, por eso a uno en la calle le preguntan, le dicen a uno que soy muy buen asesor, pero es que es porque Dios me ilumina y ustedes me enseñan mucho. Y la mejor asesoría es uno decir, yo no soy abogado. Más bien, le voy a dar como una pequeña pauta, pero vaya a tal parte, porque no puedo ser responsable en repetir unos conceptos cuando para eso tenemos la gente que tiene el amplio conocimiento. ¿Dónde están ubicados de nuevo? Nuevamente estamos ubicados en la calle 51, número 4809, piso 7, oficina 713, edificio La Bastilla del centro de Medellín. El teléfono, WhatsApp 350-598-1986. 350-598-1986 y nuestro correo electrónico srabogados2023@gmail.com. Bueno, y les garantizamos que si van allá incluso necesitan esa información y que los asesoren y cada uno de ustedes se compromete a contarle un chiste a la persona que vaya, ¿ok? Hombre, yo tengo una persona encargada de eso allá. Sí, o Pesalera también, ¿es cierto? Sí, claro. Bueno, tenemos un saludo más ahí, Natalia. Un saludito muy especial para Olga Ochoa. Olga dice, saludos, muchas gracias por resolver algunas dudas. Muy bien, con todo a Olga Ochoa. Vamos antes de esto, entonces, 3 tips, recomendaciones para no solamente el empleado, sino el empleado. El trabajador. El trabajador. Efectivamente, entonces, el trabajador, efectivamente, hay algo que sucede y que, gracias a Dios por la pregunta, no se me escapa. Ojo con esto. Y no pasa en todos los casos, pero a la oficina ya ha llegado muchas veces esta situación. Sufre el accidente el trabajador y el empleador le dice, hombre, no me perjudiques. Cuando llegues al hospital, decí que es que eso fue en tu casa, porque es que si no, de pronto me meten a la cárcel o me ponen una multa. Dale que yo te colaboro. Entonces, cuando llega el trabajador a la oficina y muestra la historia clínica, dice, la persona refiere que estaba jugando fútbol en la casa y se cayó. Entonces, ahí nos ponen a nosotros, como dice un querido amigo suyo y mío, Luis Miguel López Ramírez, en calzas prietas a buscar cómo es que probamos que efectivamente ese accidente no pasó en la casa, cosa que dijo el trabajador en un centro médico, y sí pasó en su jornada laboral. Entonces, ojo con eso. Eso es uno de los tips más importantes y efectivamente, si sufrió el accidente, active la ARL. Efectivamente haga todo el procedimiento. Si se demora un año, año y medio, no importa, haga todo el procedimiento para que después entonces usted mire qué reclamación tiene derecho y busque la asesoría pertinente. Natalia, ¿a quién tenemos? ¿Tenemos un mensaje ahí? Sí, tenemos una preguntita para el abogado. ¿Qué puede hacer un contratista cuando se le obliga a cumplir un horario? Efectivamente, bueno, en estos casos estamos posiblemente ante un contrato realidad, lo que maneja la doctrina como contrato realidad, primacía de la realidad sobre las formas. Pero ojo, que no nos engañemos que el cumplimiento de un horario por sí solo no es, digámoslo, muestra clara de una relación laboral. Porque es que yo a veces como contratista debo cumplir en un horario la actividad que yo cumplo o el servicio que yo cumplo. Porque es que yo a veces, por ejemplo, una actividad no la puedo hacer a las 2 de la mañana o a la hora que me dé la gana. No, tiene que haber un horario donde yo pueda prestar ese servicio. Pero cuando yo ya estoy sometido a una constante subordinación, me dan órdenes, instrucciones constantes, cuando yo estoy sometido a un régimen, digámoslo, un reglamento interno de trabajo, cuando me pueden sancionar si por alguna
situación incumplo, cuando yo tengo que pedir permiso para irme a alguna parte, cuando yo tengo todos esos elementos, Natalia, ahí sí yo puedo estar diciendo, hombre, no, es que yo no estoy en un contrato de prestación de servicios, yo estoy en una relación laboral, porque serán los 3 elementos esenciales: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. Listo. Que subordinación es la más importante. Incluso le pasó a un compañero mío, lo celebramos, porque también los jueces laborales, he tenido como muy buenas experiencias con ellos cuando emiten un fallo, y a él lo retiraron concretamente con el Estado, y comprobaron lo que usted acaba de decir, doctor Sebastián. Se convirtió precisamente en una relación. Sí. Y el juez ordenó que le pagaran, le dieran una suma de dinero, y dio 48 horas para que estuviera reubicado de nuevo. A mí me pareció encantador ese fallo. Y da vergüenza que sea el Estado quien desconozca derechos laborales. Sí. Eso es una vergüenza. Y ahí se habla mucho de contratos basura, pero ese será un tema para otro programa. Mejor dicho, quedamos comprometidos que nos vas a visitar más frecuentemente y vas a venir con tus compañeros y tus compañeras y con la doctora Diana. Claro que sí, vamos a organizar. Créame que no es porque no hemos querido, sino porque de pronto las ocupaciones no nos han dejado, pero siempre agradecidos por este espacio contigo, Byron, y ahora con Natalia. Gracias, Sebastián Ramírez. Gracias por este rato que nos dedicaste y todo ese conocimiento que tienes. No, muchas gracias a ustedes por dejarme compartir lo poquito que uno sabe y lo poquito que hemos recorrido en esto, pero que les sirva a la teleaudiencia. Sebastián Ramírez Echeverri, Natalia Hincapié Vázquez. Gracias. ¿Cómo se sintió el ser ahí en directo? Increíble, con muchos nervios, pero muy bien. Muy bien. Bueno, entonces decirles a ustedes, amigas y amigos, que los invito para que sigamos trabajando por el privado de la libertad. Recuerden que en Colombia la cárcel es el cementerio de los vivos. Para los corruptos es un centro vacacional. Y decirles que precisamente con la bendición de Dios me traje una frase: la universidad te certifica, no más, pero la calle te gradúa. Y es aquella que te muestra dónde está la humildad, la sencillez para con la gente y ese conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Byron Mejía Cardona y hasta el próximo miércoles con la bendición de Dios en Convivencia Ciudadana.